información más valiosa que ojalá alguien me hubiera dicho esto, ¿no? Ojalá yo hubiera visto esta entrevista con alguien más adelantado que yo que me hubiera dicho esto. Entonces es algo que yo le quiero brindar a las personas que vayan a escuchar o que vayan a ver esto, que lo sepan. Es muy importante. El día de hoy les vamos a presentar esta gran entrevista con nuestro amigo Julián Arbizu. Él es psicólogo egresado hace 3 o 4 años de la Universidad del Valle de México y nos va a platicar su experiencia como estudiante. Espero les guste. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí, mira, a gusto, viviendo, ¿no? Aprendiendo y pues participando aquí contigo. Muchas gracias por tenerme aquí. No, muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Sé que estamos en tiempos un poco complicados, pero bendita tecnología, aquí nos tienen. Oye, Y pues sí, ¿no? Mira, de hecho, pues aquí, aquí andamos en la casa a gusto. a kilómetros, ¿no? Sí, ni modo. Súper bien. Oye, pues entramos de lleno, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué es la psicología? Claro que sí. La psicología, bueno, se puede generalizar, ¿no? Porque hay tantas definiciones hoy en día, pero a muy grandes rasgos, pues es como el estudio, la observación del comportamiento de los seres humanos, ¿no? ¿Qué es lo que motiva que nos comportamos de determinada manera y estudiar eso más que todo? Pero como te digo, no, hay muchas cosas, pero resumido así todo eso es justo lo que te digo, como estudiar el comportamiento del ser humano. Ok, entonces, para ti la psicología es el estudio del comportamiento humano. Wow, me gusta eso, ¿eh? Así O sea, es. concuerdo totalmente con esa Ujú. definición. Oye, Y es que, ajá, pues en realidad o sea, la respuesta a esa pregunta es una que es muy vasta, pues es muy grande, es muy larga, pero para decírselo a alguien que o no sabe nada o sabe muy poco, es justo eso, como resumido así, y pues con todo lo demás. wow, súper bien. Oye, Julián, ¿y tú por qué escogiste esta carrera? Yo escogí esta carrera porque, uno, desde muy pequeño sabía que quería ayudar a las personas. Cuando estaba muy pequeño no sabía cómo, pero sabía que eso es lo que quería hacer. Yo quería ser un instrumento para que alguien lograra un cambio y un cambio para bien, obviamente, ¿no? Entonces, mientras iba creciendo, pues ya iba encontrando cosas. Mi mamá es psicóloga, entonces ella también me ayudó a recibir esos conocimientos. Obviamente no tan definidos como lo que yo sea en este momento, pero más o menos me fue encaminando ahí. Y a través de diversos eventos de mi vida, pues llegué y aterricé la idea de que creo que pudiera ayudar mejor a las personas, de acuerdo a como soy yo, obviamente, a través de la psicología. Y esa fue, creo que, la razón más grande por la cual yo estudié psicología. Wow, muy bien. Y pues luego ya tres escuelas, ¿no? Ya con eso que mencionas que tu mamá es psicóloga, creo que ella te pudo haber pasado Sí, sí, muchas sí. cosas, aparte como tú dices, tu personalidad que es muy humana, pues obviamente esta es una muy Sí. buena carrera, tuviste yo creo una de las mejores selecciones, ¿no? Y sí, porque mira, o sea, yo sabía que quería ayudar a las personas, pero como te decía, no sabía cómo. Entonces, yo estaba primero pensando, medicina, ¿no? Obvio, como pues, no existe una mejor manera de ayudar a las personas que darles tratamiento de medicinas o cirugía, no sé, yo me imaginaba algo así, pues medicina. Cuando entro a la prepa, aprendo que en realidad no tolero ver la sangre, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, no, 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 medicina para nada. este, entonces, pues crecí un poco más, ¿no? Terminé la prepa y dije, ¿sabes qué? O sea, es psicología, porque pues estaba un poco versado como por parte de mi mamá, ¿no? Como la terapia y clases grupales y todo ese rollo. Entonces, ahí fue donde dije, ok, mejor dejo a un lado la sangre y las inyecciones y todo eso, mejor me dedico a hablarle a las personas y tener esa conexión humana, como tú dices. Wow, súper bien. Oye, Julián, ¿nos puedes platicar un poquito de qué es lo que se hace en la psicología? Porque mucha gente piensa, incluso yo cuando entré a esta carrera, que la psicología era acostar a alguien en un diván y decirle, piensa en tu pasado. Así es, efectivamente.
no te voy a mentir, yo cuando entré a la carrera también tenía una noción de que esto es lo que voy a hacer y se acabó, ¿no? Me van a enseñar a cómo escuchar a las personas y ver cómo voy a hacer toda esta brujería, ¿no? Pero realmente te das cuenta de muchas cosas, de qué es lo que se hace en psicología. En psicología, pues lo que habíamos mencionado, ¿no? A grandes rasgos, pues es el estudiar el comportamiento humano, por qué nos comportamos como tal o las conductas. Y es precisamente eso. Hay muchas teorías de muchas personas que han investigado, de que quieren saber por qué nos comportamos de determinada manera en determinadas ocasiones. Así que el psicólogo pues hace justo eso a través de pruebas psicométricas o pruebas psicológicas, pruebas para medir la inteligencia humana, que pues es algo que jamás me hubiera imaginado a ciencia exacta si no lo hubiera estudiado, ¿no? También, por ejemplo, el valor humano, las motivaciones, qué tipos de motivaciones hay distintas cosas. No solamente se trata de ver qué es lo que soñó y tratar de descifrar cuáles son los sueños del individuo que yo tengo enfrente o en todo esto, no solamente significa el que voy a ser terapeuta. De hecho, no sé si tal vez sea una de las preguntas que me harás más adelante, pero tal vez me adelanto un poco. Si tú vas a estudiar psicología, en realidad no te hace un terapeuta. Para nada. Eso es algo que la gente tiene que saber. Un licenciado en psicología no es un psicoterapeuta. Mucho ojo, el que vaya a ver esto. No quiero ser la persona que vaya a romper sus corazones ni sus sueños. O sea, al contrario, si quieres ser psicoterapeuta, tienes que estudiar psicología. Así que si eso es lo que quieres hacer, muy bien, sigue esta carrera. Pero no porque hayas estudiado estos 4 años o esta licenciatura como tal, no te hace un psicoterapeuta. Hay que hacer todavía un estudio posterior. Y ahí es cuando uno se convierte en psicoterapeuta. Eso y pues entre otras cosas, ¿no? Es lo que uno hace como psicólogo. Pero pues yo creo que esa es la información más valiosa que ojalá alguien me hubiera dicho esto, pues, ¿no? Ojalá yo hubiera visto esa entrevista con alguien más adelantado que yo que me hubiera dicho esto. Entonces eso es algo que yo le quiero brindar a las personas que vayan a escuchar o que vayan a ver esto, que lo sepan. Es muy importante. Wow, súper bien, Julián. Muchas gracias. La verdad, creo que esta es una duda que muchos tenemos cuando entramos. ¿Por qué? Porque es lo que te vende la televisión, es lo que te venden las series, es lo que te Así vende es. el internet. Siempre te venden el diván, siendo un psicoterapeuta, pero nadie te dice, oye, ¿sabes qué, carnal? Tienes que estudiar una maestría, un posgrado, doctorados, Así es. lo que sigue después de ser psicólogo. Wow, súper bien. Oye, también mencionaste algo Y que... es... Ajá. Dime. Sí, solamente iba a agregar que en realidad, en teoría, lo que vemos en las televisión, en la televisión, a través de películas o series, que vemos que alguien se desempeña como psicoterapeuta, pues en teoría, en realidad sí es psicólogo, solo que como tú dices, pues tiene esa especialidad y tiene esa maestría. O sea, tienes razón. Súper bien. También ya nos mencionaste algo muy interesante y que mencionas que había muchas teorías. Sobre esas teorías, ¿te refieres a que existen varios tipos de psicología? Así es, así es. Estas teorías, desde un inicio, pues ayudó a nosotros darnos como esos marcos teóricos que todos nosotros en la universidad odiamos porque cada año lo pide, ¿no? Esas famosas referencias, esa famosa bibliografía, en realidad es necesaria para como psicólogos, porque de lo contrario, si nosotros hacemos algo que no está avalado científicamente, pues no es ciencia, ¿no? Ahí sí es brujería, como lo que estaba diciendo al principio. Entonces, tienes razón. Estas teorías dieron un inicio a las diferentes corrientes psicológicas, que pues voy a nombrarlas, creo, me parece que son las 3 pues más recurrentes de escuchar, que es la psicología educativa, la psicología clínica, como tal cual es un psicoterapeuta, y la psicología organizacional. Hay más, pero estas 3 son como las principales. Ya de estas 3 me parece que ya se dividen en varias raíces, ¿no? Como un árbol. Pero a simples rasgos, como las 3 corrientes es psicología educativa, psicología clínica y psicología empresarial u organizacional. Muy bien, entonces aquí nos abre un gran abanico para saber en qué es lo que más nos gusta dentro de la misma psicología, ¿no? Y así no nos quedamos con una sola cosa. Así es. Wow, súper bien. Así es, exactamente.
Oye, Julián, y vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Nos puedes decir cuáles fueron las tres materias que más te gustaron durante la carrera? Oh, wow, ok. ¿Por qué? O solamente nos vamos con las primeras tres. Sí, agregamos el porqué también, sería muy interesante. Muy bien, muy bien, muy breve. Número uno, sexología o psicología de la sexualidad, ¿no? Muy interesante. Estas son cosas que ya se habían estudiado, pero yo tenía muy poco conocimiento de ello y en realidad es algo muy importante saber, en especial con los eventos que han pasado en nuestro país, por ejemplo, todos esos temas que se han traído más a la mesa de discusión como la violencia de género, los grupos vulnerables, muchas personas que pertenecen a la comunidad LGBT pertenecen a estos grupos vulnerables y yo en la carrera yo no tenía ni la menor idea de esas cosas. Entonces, aprender eso no solamente fue algo nuevo, sino me abrió mucho mi mente a que tengo que investigar más cosas. Pues, o sea, hay muchas cosas que yo no sabía. Y entonces, esta materia en particular ayudó a que eso pasara para mí. Segundo, técnicas en modificación de la conducta. Eso está increíble. Pues como lo dice su nombre, ¿no? En realidad enseñan las bases de cómo se trabajan los diferentes ejercicios de diferentes corrientes, volvemos a lo mismo, eh, acerca de cómo podemos lograr eso, cómo podemos modificar una conducta. En este tipo de área, pues ya sería un poquito más inclinado a la psicología clínica y ahí se derivan otras tres formas de trabajar, ¿no? Como psicología conductual, psicología de Gestalt, humanista, entre otros. Y número tres, la verdad, esta tercera materia es como un amor y odio y es estadística. Me gustó Wow. mucho porque no, no sabía, o sea, sabía que ya venía estadística, obviamente, porque pues está en un plan de estudios, ¿no? Y la gente ve ahí qué es lo que te van a enseñar desde antes. Pero no tenía la menor idea de por qué, pues no, cómo encaja esta estadística, pues, en este mundo de la psicología. Entonces, así como te digo, aprendí a odiarla, pero también aprendí a amarla muchísimo. Entonces, es la razón por la cual me gustó mucho también. Qué loco, ¿no? Oye, pues de hecho creo que con esto, con esta tercera materia, me vas a contestar una pregunta que casi todos hacen. En la psicología vemos matemática. Sí, lamentablemente, sí. Y digo lamentable no porque sea malo, pero porque yo en lo personal, yo estaba evadiendo matemáticas a todo momento. Si tú eres algo parecido a mí, eres una persona que eres muy malo en las matemáticas. Tengo que admitirlo, chicos, mi modo. Yo no soy matemático en lo absoluto. Toda mi vida batallé con matemáticas, de verdad. Yo fui de los niños que necesitaba asesoría de profesores particulares que me ayudaban a mi tarea de matemáticas. Entonces, para mí es un pavor sotototote. Pero, pues, como te digo, afortunadamente, en realidad hay matemáticas, porque a través de estas matemáticas existe la estadística. Y la estadística es importante en psicología, ¿por qué? Porque hay muchas investigaciones que se están haciendo a todo momento en el mundo que requiere de la psicología. Por ejemplo, para investigar por qué una persona suele preferir paletas de hielo en vez de chicles de sandía, ¿no? Eso se necesita estudiar la motivación de por qué se elige las paletas de hielo, por ejemplo. Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero la estadística es importante para eso, para poder ponerle número y medir. Si no podemos medir, no podemos decir nada ciencia exacta. Entonces aquí pues, vemos la importancia que tienen las matemáticas, por más que mucha gente le corremos, o sea, te vas a topar con ellas en algún momento de tu vida. Sí, lamentablemente. Ok, Así es, así es. Cuando yo estaba pequeño en la primaria me decían mis profesores de matemáticas, porque yo siempre estuve luchando en contra de ellos. Y me decía, es que Julián, no lo entiendes, las matemáticas son necesarias. Y pues yo decía, no es cierto. Pero pues, oh sorpresa, tenían todos razón. Así que perdí esa lucha. Pero sí, en psicología vemos matemáticas y son necesarias, aunque no nos gusten. así es. Oye, Julián, y ahora, ¿cuáles fueron las tres materias que menos te gustaron? Aquí sí nada más las enlistamos. Que menos me gustaron, Así es, ¿verdad? que menos te gustaron. Ok.
Este, wow, pruebas psicológicas, sí. La aplicación de pruebas psicológicas, en realidad, pues como ya lo he mencionado, es una gran parte de la psicología. Como si tú eres psicólogo y de verdad le vas a entrar al toro por los cuernos, tú tienes que aplicar pruebas psicológicas. Lo tuve que hacer. Pero, ¿sabes algo? Me ponía muy nervioso al principio. Me ponía muy, muy, muy nervioso porque pues ya se trataba de tratar con alguien, pues con alguien de verdad. O sea, te mandaban a practicar con alguien. Entonces yo me ponía muy nervioso porque pues era mi primera vez aplicando una prueba psicológica en la carrera, ¿no? Y pues dentro de todo esto, mis nervios obviamente era porque yo lo quería hacer bien, pero pues en realidad no es porque odie hacer pruebas, es por la experiencia que para mí fue el tener que perder ese miedo, ¿no? Y entonces, ese probablemente es número uno. Eh, ¿Qué más? Entrevista psicológica, entrevista en la psicología, se llama la materia. También lo mismo, por lo mismo, de verdad. O sea, ya es, pues, en la universidad, pues había una cámara de Gesell, ¿no? De esas como ves en las películas que a través del cristal ves al que está enfrente, pero el que está adentro, pues no te puede ver detrás, ¿no? Entonces, hacer eso me ponía muy nervioso porque tenía que a la maestra y todo el salón viéndome. Entonces, yo entrevistando a una persona y todo lo demás viéndome así, y yo seguramente me están juzgando. Entonces, ese tipo de modalidades para mí era algo nuevo y pues por lo mismo, repito, no es que odiaba hacer las entrevistas, es que odiaba que me tenían que observar. Entonces, eso. Eh, y por último, pues como te decía, estadística. Así como lo amé porque aprendí muchísimo, pero también lo detesté porque mis habilidades de matemáticas de verdad están por los suelos, chicos. Entonces, esas tres, sin duda. Wow, súper bien. Pues lo que vemos aquí es, no te gustaba la exposición para nada, a pesar de tu actitud. Wow, me ponía muy nervioso. Sí, O sea, no, y vaya que le metía muchas ganas. Tal vez solo fue en mi cabeza que estaba muy nervioso y la gente no lo notaba, no lo sé. Pero yo sin duda estaba muy, muy, muy nervioso. Pero poco a poco, eso se fue perdiendo, sin duda. wow. Oye, Julián, ¿y es necesario ser guapo para estudiar psicología o es mera coincidencia? Uh, esta pregunta me la está haciendo porque soy guapo yo, no lo sé, pero no lo sé, eh, pero yo sinceramente que no se necesita ser guapo o bien parecido o atractivo, como le quieran llamar. La psicología en realidad no se basa por el aspecto físico, sino más bien lo que hay detrás de eso, ¿no? Detrás de lo físico. Es decir, nuestros pensamientos, qué es lo que nos orilla a tomar X o Y o Z decisiones. Y eso pues no tiene nada que ver con si somos guapos o no. Si pudiera ser influido por nuestro aspecto físico, tal vez, como por ejemplo podemos ver que tal vez alguien con sobrepeso puede tener una baja autoestima, ¿no? Usualmente hacemos esa relación. Ahí tal vez pudiera influir, pero en realidad no tiene nada que ver si uno es guapo o guapa o bonito o bonita, no importa. Tú puedes desempeñarte en cualquier cosa sin que esto esté pues dependiendo de si eres atractivo para las demás personas o no. Todo depende del esfuerzo que le pongas, siempre, sin importar a qué te dediques. Wow, wow, hice una respuesta mucho más grande de la que esperaba. Sí, O sea, según yo pero dije, ya me voy a callar, me estoy hablando demasiado. no, no, es la idea de que nos compartas lo más que se pueda, pero lo que me refiero con Mm, grande es toda esta explicación, este trasfondo que le diste a la respuesta, yo creo que sí le puede ayudar a más de una sola persona. Te voy a claro, hacer, claro, dime, te voy a hacer otra pregunta que está medio chusca, por favor. pero la verdad, A ver. hice encuestas y siempre me preguntaron, ¿en qué semestre te enseñan a leer la mente? ¿En qué semestre? En cuarto. No es cierto. Eso, eso no sucede. Lamentablemente, eso no sucede. A mí me encantaría poder leer la mente de las personas con las que yo trabajo de forma terapéutica, pero lamentablemente no se puede. Haría
trabajo mucho más fácil. O yo creo que el de cualquier psicólogo, o en realidad el de cualquier persona, ¿no? Lo haría todo mucho más sencillo. Pero lamentablemente eso no sucede, chicos. Nadie en este mundo puede leernos la mente. Bueno, por lo menos no se ha comprobado científicamente. Yo, pues por lo menos yo te puedo decir que yo no puedo leer la mente. No sé los demás psicólogos. Entonces, lamentablemente, chicos, eso no sucede. En ningún semestre te enseñan a leer la mente. Aún no hemos llegado a ese nivel como seres humanos, desafortunadamente. Pues aquí queda yo creo que esta pequeña incógnita o mito o leyenda que se cuenta, ¿no? De que los psicólogos leen la mente. Pues no, yo creo que más que leer la mente, aprendemos a estudiar los comportamientos de las personas, ¿no? Y eso nos da como como tú lo mencionaste, una estadística de hacia Estoy dónde totalmente van. de acuerdo. Wow, súper bien. Así Oye, por ejemplo, sí, dime. no, dime, continúa. Bueno, iba solo a mencionar algo así, como lo dijiste perfecto, ¿no? Como estadísticamente pudiéramos predecir cómo se comportaría un ser humano ya a través de estudiarlo, ¿no? Pero, pues, de nuevo, las estadísticas es sumamente importante. De lo contrario, no pudiéramos predecir. Pero justo así, tal cual. Wow, súper bien. Oye, y ya son de las últimas preguntas para terminar esto. ¿Es verdad que el psicólogo se muere de hambre o cuánto puede llegar a cobrar por una consulta? Esta pregunta es muy interesante y es no solamente muy interesante, sino que es muy necesaria hacerse. Y yo voy a platicar un poco de mi experiencia personalmente cuando yo empecé a estudiar psicología. Varios de mis maestros, no todos, ¿verdad? Pero varios de mis maestros, cuando yo recién entré en mi primer semestre, llegaron con el cuento o con la cantaleta de que aquí van a ser pobres. Si le van a entrar, desde ahorita les digo que aquí van a ser pobres. Entonces, yo al principio en realidad me la creí y dije, no, pues sí, obviamente, ¿no? Un psicólogo no gana lo mismo que un dentista. Pues eso, cualquiera puede hacer esa comparación. Pero al mismo tiempo eso no es verdad. No necesariamente porque estudie psicología uno tiene que ser pobre. Eh, eso es totalmente fuera de la verdad. Si tú eres psicólogo, oportunidades de tal vez ser millonario o tal vez tener un buen ingreso, pero definitivamente ser pobre, eso para nada. Yo creo que un psicólogo en realidad gana bien, inclusive hasta me atrevo a decir que a muy corto tiempo después de egresar, me parece que cualquier psicólogo tiene una muy buena oportunidad de ganar un muy buena paga, una muy buena paga. Obviamente depende de dónde empiece a trabajar uno, va a cambiar el ingreso, ¿no? Claro. Pero definitivamente el estudiar no te da que uno va a ser pobre, eso es totalmente mentira. Y dos, ¿cuánto cobra un psicólogo? Pues bueno, depende de, como decía hace unos momentos, ¿no? Depende en dónde estés trabajando. Pero un psicólogo como un psicoterapeuta, por ejemplo, ¿no? Vamos a tomar esa situación hipotética. Lo mínimo que puede uno cobrar, pues depende del criterio, pero yo lo que he visto en promedio es 500 pesos una sesión, una hora o 50 minutos o 45 minutos. 500 pesos por sesión, a mí me parece que es una buena cantidad en México. Entonces, eso es para iniciar, como para darles a ustedes una idea, ¿no? De cuánto puede cobrar un psicólogo por una sesión de terapia breve o asesoría psicológica, etcétera, etcétera. Wow, súper bien. Entonces aquí también con esa entrevista ya desmentimos otro mito, ¿no? De si vas a estudiar psicología es porque te vas a ir a morir de hambre. Entonces, Ajá, sí. súper Sí, bien. sí, sí, y yo tuve que tener esta plática inclusive después de egresar, porque al principio, pues a mí me costaba tal vez trabajo encontrar un empleo, ¿no? Pero ya después de que ya yo encontré mi propio ritmo y a través de estar obviamente haciendo equipo junto con otros psicólogos, te das cuenta que en realidad eso no es verdad, solo es cuestión de encontrar tu propio ritmo, si es que vas a trabajar de forma independiente, o bien si trabajas para una institución, el psicólogo en realidad es bien pagado. No les puedo prometer una cifra, ¿no? Pero
sin duda alguna es de buena paga. Muy bien, Julián, muchas gracias. Ahora sí, esta sería la última pregunta. Bueno, no es preguntas, más bien tu opinión sobre por qué tú recomendarías estudiar esta carrera a esos jóvenes que están egresando de la prepa o a toda aquella persona que quiera volver a tomar los estudios o que apenas va a empezar los estudios a una edad que le consideran tardía, pero igual nunca es tarde para empezar algo. Muy bien, pues primero que todo para los jóvenes, yo los motivaría a estudiar psicología porque a mí me parece que es una muy buena forma de cómo lograr un cambio, no solamente en un individuo, sino cómo lograr un cambio hasta en una sociedad. Por ejemplo, a través de establecer programas como de una educación social, a través de programas educativos en una secundaria. O sea, tú puedes hacer que una gota de agua cambie todo un océano, pero es siempre cuestión, obviamente, de estudiar cómo puedes lograr eso y la psicología te puede ayudar. Yo, por lo menos, sigo todavía motivado a estar influyendo en cómo puedo yo lograr un cambio en mi sociedad, ¿no? Como mexicanos. Entonces, eso es lo que así es como yo motivaría a alguien, a un joven que acaba de terminar la preparatoria, cómo yo lo motivaría que escogiera esta carrera, porque yo por eso la escogí y sin duda alguna yo sigo en pie con eso, pues, y hasta la fecha, ¿no? A pesar de que ya me gradué hace mucho tiempo, hace como 3 años, pero sigo con eso, pues, yo sigo trabajando con eso. Eh, y a alguien como segunda carrera, pues lo mismo, por ejemplo, yo sé que a ti te gustan los negocios, ¿no? Y de hecho creo que eres buenísimo para eso. Entonces, a alguien que ya tiene experiencia en la administración de un negocio, de una empresa, o en ventas, o en tratos así de acuerdos de contratos, pues, mercantiles, la psicología puede ser una excelente segunda opción, ¿no? Porque para poder manejar un grupo de personas, pues influye también mucho en lo que dije en el otro segmento, ¿no? Como de cómo podemos hacer que X empleado o cómo podemos hacer que este miembro de mi equipo de trabajo de ventas, por así decirlo, maximice su habilidad y su capacidad, ¿no? Cómo hacerlo sentir más seguro de sí mismo, cómo hacerlo sentir más cómodo para que pueda mejorar su capacidad como empleado, como trabajador, ¿no? Como alguien responsable. Entonces, ahí, por ejemplo, la psicología como segunda carrera puede ser muy, muy, muy fructífera. Súper bien, Julián. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y toda la información que nos has brindado. La verdad, con esta entrevista esperamos impactar con que sea un solo joven. No, no queremos llegar a miles o millones. Uh Si -huh. eso llegara a pasar, la verdad estaríamos súper agradecidos. Pero quiero agradecerte tu tiempo Claro, porque claro. podrías estar a gusto viendo la televisión, pero aceptaste esta entrevista. Sí. Así es, así es. Y ¿sabes algo? Esto que estás haciendo tú, en realidad, pues como te lo había dicho anteriormente, ¿no? A mí me hubiera encantado ver esto porque yo tenía muy poca noción de lo que era psicología. Ya estando estudiándolo después de algunos semestres, pues ya lo aterricé por completo, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado que alguien me dijera esto, escuchar esto, los diferentes campos de la psicología, ¿no? Clínica, organizacional, educativo, diferentes corrientes de cómo podemos cambiar el comportamiento, las cosas que no me van a gustar, ¿no? O sea, o puede que no me gusten, igual que este tipo que está enfrente. Cosas así, a mí me hubieran gustado verlas y escucharlas además. Entonces, lo que tú estás haciendo es justamente eso. A través de la psicología, sabes muy bien que esto puede ocasionar un impacto. Que tal vez un joven saliendo de la prepa diga, ¿sabes qué? Lo que dice Julián tiene sentido. Yo también me siento igual. Entonces, esta es tu gota para cambiar el rumbo del océano completo. Felicidades. No, muchas gracias, Julián. La verdad, pues no tengo palabras más para agradecerte. Solamente la gran palabra gracias. Y ya por último, si quieres De dejarnos nada. alguna red social o algo donde te podamos contactar para que todas aquellas personas que te quieran mandar un mensaje, seguir o Sí, algo. claro que sí. Me pueden seguir en este mismo momento. Mi página está bajo construcción, entonces no me gustaría revelar todavía la dirección de ella. Como les digo, estoy invirtiéndole ahí tiempo y un espacio. Pero cuando eso sea posible, con mucho gusto lo reinicio y se los comparto. Pero como te digo, lamentablemente
lamentablemente ahorita está en construcción, pero eso está próximo a venir. Wow, muy bien. Entonces, en cuanto tengamos esa apertura de tu página, la subimos aquí, ¿no? Yo con mucho gusto se los comparto, pero como les digo, está en construcción. Entonces, sobre Julián, muchísimas gracias. Nos vemos pronto, ¿no? De nada, de nada. Sí, claro que sí. Cuando me eche una vuelta y cuando ya todo regrese un poco más a la normalidad, cuando ya sea sano, ¿no? Estar juntos de nuevo, con mucho gusto.